Manifiesto profético sobre la falsedad del mundo secular, la exposición del falso gobierno y la revelación de la verdadera pertenencia. No existe tal cosa como mundo secular cuando el Salmo 24 ha emitido su decreto sobre la tierra. No existe territorio neutro cuando la voz del Espíritu ya ha establecido que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Desde esa proclamación inicial, el mito de la autonomía queda herido de muerte, porque el Salmo no abre con una sugerencia, ni con una tesis debatible, ni con una invitación a la especulación religiosa, sino con una declaración de propiedad absoluta. Y cuando el dueño ha hablado, toda ficción de independencia se revela como lo que siempre fue, una construcción levantada por la conciencia caída para administrar sin rendición aquello que jamás le perteneció. El problema, por tanto, nunca fue la ausencia de Dios del mundo, sino la decisión del hombre de vivir dentro del mundo de Dios como si él no tuviera trono, como si la creación no tuviera origen y como si la historia pudiera sostenerse sin el aliento de aquel que la fundó. Aquí debe hacerse una distinción profunda, porque muchas de las estructuras mentales modernas han sido edificadas precisamente sobre la confusión intencional de las categorías. El término secular no nace del reino, no emana del lenguaje profético, no brota del corazón de la revelación. Nace de la fragmentación. Procede del término latino saeculum, asociado a esta era, a este siglo, a lo temporal, a lo transitorio dentro del tiempo. En su raíz original, la palabra no necesariamente contenía la carga militante que luego asumiría. Pero la historia humana, impulsada por el ego, por la voluntad de independencia y por la resistencia a la autoridad de Dios, fue deformando esa noción hasta convertirla en una categoría de gobierno. Lo que comenzó como una distinción entre lo temporal y lo eterno, terminó siendo usado como una grieta ontológica entre lo que supuestamente pertenece a Dios y lo que supuestamente queda fuera de su jurisdicción. Y ahí ocurrió una de las adulteraciones más sofisticadas del orden espiritual. El hombre tomó una categoría de tiempo y la convirtió en una categoría de soberanía. Lo que era siglo terminó siendo presentado como espacio sin trono. Lo que era era terminó siendo propuesto como zona sin gobierno. Y así el lenguaje comenzó a trabajar a favor del desorden interior, porque toda falsa división primero se instala en la mente. Luego se normaliza en la cultura y finalmente se institucionaliza en los sistemas. Por eso es necesario declarar con claridad que el mundo secular no es un lugar. Es una ficción jurídica del alma caída. No es un territorio real, es una narrativa de desvinculación. No es una esfera verdaderamente separada de Dios. Es una decisión interior repetida, refinada y expandida por estructuras filosóficas, políticas, académicas y culturales que necesitan funcionar sin rendición al Creador. El secularismo, en su expresión más profunda, no consiste simplemente en que existan ámbitos civiles, labores cotidianas o procesos temporales dentro de la historia. Su verdadera fuerza está en la pretensión de autonomía moral, espiritual y ontológica. Es el intento del hombre de habitar una creación que no hizo, de usar una vida que no originó, de respirar un aliento que no le pertenece y de establecer significado sin referencia al autor del significado. Es la voluntad de organizar la existencia sin tener que reconocer el trono que ya estaba antes de la existencia misma. Por eso el secularismo no debe entenderse solamente como una corriente intelectual. Debe discernirse como un gesto del corazón, una arquitectura de resistencia, una manera de habitar el mundo sin postrarse delante de su dueño. El Salmo 24 no discute con esa ilusión. La aplasta por la simple fuerza de la verdad. De Jehová es la tierra y su plenitud no admite particiones. No deja espacios intermedios. No ofrece una geografía mixta donde ciertas áreas sean sagradas y otras queden entregadas a una supuesta neutralidad espiritual. El Salmo nombra la tierra, su plenitud, el mundo y los habitantes, es decir,
Abarca materia, contenido, historia, procesos, pueblos, estructuras, economías, geografías, cuerpos, generaciones y movimientos. No solo afirma que Dios creó la tierra, afirma que le pertenece. Y no solo afirma que le pertenece en un sentido remoto u originario, sino en un sentido presente, activo, vigente y absoluto. El mundo no se ha emancipado de su fuente. La historia no se ha escapado de su legislador. La materia no ha dejado de responder, aun en su caída, al orden de quien la fundó. Esto desmantela radicalmente la imaginación moderna que ha querido confinar a Dios al ámbito de lo privado, de lo litúrgico o de lo emocional. El Salmo 24 rompe esa reducción porque devuelve a Dios al lugar del que nunca salió, el trono sobre todo. Y cuando el Salmo añade que Él propiamente fundó la tierra sobre los mares y la afirmó sobre los ríos, la proclamación se vuelve todavía más incisiva, porque no solamente establece un derecho legal, sino que revela un derecho de origen. Dios no reina sobre la creación como un conquistador tardío que tomó posesión de lo que otro hizo. Reina porque la estableció. Reina porque la trajo del caos al orden. Reina porque le dio forma, consistencia, límite y posibilidad de permanencia en medio de profundidades inestables. Los mares y los ríos, en el imaginario bíblico, evocan aquello que se mueve, aquello que amenaza con desbordarse, aquello que parece indómito. Y sin embargo, la tierra permanece afirmada porque fue fundada por la palabra soberana de Dios. Significa que el derecho de Dios a gobernar no es una imposición externa sobre una realidad ajena, sino la consecuencia natural e irrevocable de haber sido el mismo, el origen de todo. Por eso cada proyecto humano que intenta construir autonomía está, en realidad, levantando una estructura sobre un suelo cuya estabilidad depende del propio dueño al que niega. Cada sistema que se declara autosuficiente sigue funcionando dentro de una creación cuya consistencia ontológica proviene del creador. Esa es la ironía del mito secular. Pretende independizarse de aquel cuya fidelidad es precisamente la que le permite seguir existiendo. Ahora bien, muchos objetarán que esta lectura parece ignorar las palabras de Cristo cuando habla del príncipe de este mundo. Pero sucede exactamente lo contrario. Una comprensión profunda de esas palabras confirma, mas no debilita, la proclamación del Salmo 24. Cuando Jesús, en el Evangelio de Juan, habla del príncipe de este mundo, no está reconociendo un reino paralelo y legítimo fuera de la soberanía divina. Está exponiendo una operación de influencia dentro de un orden humano caído. El término que utiliza para mundo es cosmos, una palabra amplia que puede referirse al orden, al arreglo, a la estructura, al conjunto humano organizado y, según el contexto, al sistema humano alienado de Dios. Y la palabra para príncipe es arcón, un gobernante, un dirigente, una autoridad operativa. No se trata del dueño ontológico de la creación, ni del soberano legítimo del universo, ni del propietario de la tierra. Se trata de una autoridad funcional que opera en una dimensión caída del orden humano. En otras palabras, Cristo no legitima una segunda soberanía. Desenmascara una usurpación funcional dentro de una creación que sigue siendo de Dios. Esto es decisivo, porque el adversario jamás es presentado en la Escritura como propietario de la tierra en el mismo sentido en que Jehová lo es. El adversario no funda, no afirma, no sostiene, no origina, no crea desde la nada, no establece legalidad última. Opera mediante distorsión, engaño, acusación, tentación, seducción, inversión del orden y aprovechamiento de la rebeldía humana. Su fuerza está en la influencia sobre la conciencia no rendida, sobre el deseo no santificado, sobre la mente que prefiere la vanidad a la verdad. Por eso Cristo dice de él, no tiene nada en mí. Esa expresión es devastadora, porque niega punto de conexión, niega legalidad, niega afinidad interior. El príncipe de este mundo puede operar sobre aquello que encuentra resonancia con su desorden, pero no tiene nada en el Hijo porque en el Hijo no hay fractura interior.
No hay acuerdo con la mentira, no hay grieta para la usurpación. Así, el lenguaje de Juan no construye una cosmología dualista. Revela una batalla de gobierno dentro del corazón y dentro del orden humano caído. No hay dos reinos equivalentes disputándose la creación en igualdad de condiciones. Hay un solo reino absoluto y una rebelión subordinada, tolerada por un tiempo y destinada al juicio. Esta misma verdad resuena con fuerza cuando Isaías transmite la palabra de Dios que afirma su señorío sobre la paz y sobre la calamidad. Esta declaración rompe la imaginación sentimental que quiere asignarle a Dios solo aquellos espacios que considera amables, dulces o devocionales, mientras deja lo duro, lo temible o lo sacudidor en una especie de zona ajena al trono. Pero no existe tal zona. El Dios de la Escritura no es Señor únicamente de los momentos luminosos. También gobierna sobre lo que confronta, sobre lo que quiebra, sobre lo que remueve, sobre lo que sacude los altares falsos y expone la fragilidad de los ídolos. No hay historia fuera de su jurisdicción. No hay evento que escape de su conocimiento, de su permiso o de su capacidad de ser incorporado a sus fines soberanos. Por eso la idea de un mundo oculto donde Dios no reina no solo es teológicamente débil, es espiritualmente imposible. Lo que sí existe es una percepción oscurecida, una conciencia que no discierne, un corazón que quiere interpretar ciertas áreas como exentas de autoridad divina para poder preservarlas bajo gobierno propio. Sin embargo, aquí emerge una pregunta legítima y profunda. Si no existen dos mundos territoriales, ¿por qué en los evangelios hay palabras que parecen marcar separación entre unos y otros? La respuesta requiere fineza espiritual y precisión conceptual. Cristo no enseñó la existencia de dos mundos separados como si hubiera dos realidades creadas. Dos tierras, dos dominios ontológicamente independientes. Lo que enseñó fue la existencia de dos procedencias espirituales. Dos naturalezas operando dentro del mismo mundo. Dos alineaciones del alma dentro de una misma creación. Cuando dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. No está introduciendo una geografía paralela. Está revelando una diferencia de origen, de fuente, de naturaleza y de gobierno interior. De abajo y de arriba no son coordenadas espaciales, sino categorías espirituales. Una vida nace y se organiza desde la carne, desde la autosuficiencia, desde el sistema caído, desde la conciencia desconectada. La otra nace del espíritu, del reino, de la comunión con el Padre, de la obediencia que no brota del ego sino de la unión con la verdad eterna. Por eso debe entenderse que cuando Cristo confronta diciendo vosotros sois de vuestro padre el diablo, no está estableciendo una doctrina de dos creadores ni una ontología de dos humanidades creadas por fuentes distintas. Está exponiendo una paternidad por afinidad, por semejanza moral y espiritual, por alineación interior. El que practica la mentira, el odio homicida, la resistencia a la verdad, refleja la influencia de aquel que ha sido mentiroso desde el principio, no porque haya sido creado por él, sino porque se ha alineado con su patrón. Del mismo modo, el que nace de Dios manifiesta rasgos, impulsos, hambre, amor y obediencia que reflejan la naturaleza del Padre. Esta es la verdadera partición del Evangelio. No son dos mundos en un mismo planeta, son dos fuentes. No son dos geografías, son dos gobiernos interiores. No son dos creaciones, son dos orientaciones, dos lealtades, dos pactos y un solo sello del corazón. Esta verdad alcanza una claridad todavía más gloriosa en la oración sacerdotal de Jesús, cuando dice al Padre respecto a sus discípulos, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo. Aquí el misterio queda expuesto con una belleza contundente. Ellos permanecen en el mundo y, sin embargo, no son del mundo. Habitan el mismo suelo, caminan las mismas calles. Atraviesan las mismas estructuras históricas, sufren la misma presión del sistema.
pero ya no participan de la misma pertenencia interior. La diferencia no está en la localización física, sino en la identidad gobernante. No es un traslado de planeta, es una transferencia de naturaleza. No es una mudanza geográfica, es un nuevo nacimiento. No es un escape del espacio creado, sino una redención del corazón dentro del espacio creado. Esto destruye de una vez por todas la idea de que el Evangelio propone una fuga de la creación o una división del universo en zonas rivales. Lo que Cristo hace es formar un pueblo que vive en medio del cosmos sin pertenecer a su lógica caída, sin someterse a su trono falso, sin beber de su fuente corrupta. De ahí se desprende una implicación pastoral y profética de enorme peso. La línea divisoria no es visible a simple vista. No se marca por geografía, por ropaje, por etiqueta religiosa, por pertenencia institucional o por proximidad cultural al lenguaje de la fe. La línea divisoria es espiritual. Corre por el corazón. Alguien puede habitar en medio de estructuras eclesiásticas y seguir siendo plenamente de este mundo en su forma de amar, de desear, de interpretar, de gobernarse y de buscar su seguridad. Y alguien puede estar inserto en medio de sistemas hostiles y, sin embargo, no pertenecerles, porque su fuente interior ya no es la vanidad del siglo, sino la vida del reino. Por eso el problema no es, en última instancia, el mundo como creación, sino el altar interior donde el hombre decide a qué voz se rinde, a qué gloria responde, a qué imagen se conforma y bajo qué gobierno se organiza. Aquí el manifiesto toca su centro más penetrante. El secularismo no es solo una teoría, es un altar. No es solo una idea pública, es una liturgia interior. Es el esfuerzo del hombre por seguir respirando dentro del reino mientras se niega a postrarse delante del rey. Es el intento de gozar de la creación sin reconocer al creador, de beneficiarse del orden sin amar al legislador, de reclamar identidad sin volver al origen. Por eso la verdadera confrontación del Salmo 24 no ocurre meramente a nivel de debate cultural, ocurre a nivel de gobierno interior. Después de afirmar que la tierra es de Jehová, el Salmo pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Es decir, la proclamación de propiedad desemboca necesariamente en una crisis de acceso. Si la tierra le pertenece, entonces la pregunta inevitable no es cómo dividirla, sino cómo presentarse delante de su dueño. Y la respuesta no apela a ritual vacío, ni a membresía, ni a linaje externo, sino a integridad total, manos limpias, corazón puro, alma no entregada a la vanidad, boca sin engaño. Con eso el Espíritu revela que la verdadera separación no es entre zonas sagradas y seculares, sino entre corazones rendidos y corazones divididos. Y entonces el Salmo asciende desde la propiedad y la santidad hacia la entronización. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Esta orden no solo convoca a portones antiguos, sacude estructuras interiores, mentales, históricas y espirituales. Son puertas del pensamiento que han sido diseñadas demasiado bajas para la gloria. Son puertas del corazón que se acostumbraron a una fe decorativa, compatible con el ego. Son puertas de identidad que todavía quieren negociar cuanto del alma les será entregado al rey. Son puertas de sistemas que toleran lenguaje espiritual, pero resisten la verdadera soberanía de Cristo. Y a todas ellas se les ordena elevarse, porque el rey no entra como invitado tolerado ni como accesorio piadoso. Entra como Señor, como el centro legítimo de todo lo que existe. Tiene el pleno acceso para reclamar, para ordenar, para limpiar, para juzgar, para redimir, y reubica toda cosa bajo su gobierno verdadero. La pregunta litúrgica estalla con poder: ¿quién es este Rey de gloria? Y la respuesta no ofrece un símbolo blando, sino una revelación de fuerza. Jehová, fuerte y valiente. Jehová, poderoso en batalla. Jehová de los ejércitos. Esto significa que la gloria de Dios no es mera belleza estática. Es autoridad activa, no es una espiritualidad ornamental.
Es capacidad de confrontación, victoria y establecimiento del orden verdadero. El Rey de Gloria no viene a coexistir con la ilusión del mundo secular, viene a desenmascararla. No viene a negociar con el ego, viene a destronarlo. No viene a adaptarse al sistema del hombre, viene a juzgarlo y a rescatar de él a una generación que busque su rostro. Por eso este gobierno central debe quedar establecido sin vacilación. Nunca hubo dos mundos. Nunca existieron dos soberanías legítimas. Nunca hubo una parte de la existencia verdaderamente emancipable del trono de Dios. Lo que hubo fue una humanidad caída intentando nombrar su rebelión como autonomía, intentando convertir su desconexión en filosofía, intentando institucionalizar su resistencia como normalidad cultural. Pero la voz del Salmo 24 sigue en pie, más alta que toda ideología, más antigua que todo sistema, más firme que toda construcción del siglo. De Jehová es la tierra y su plenitud. Y cuando el Rey de Gloria entra, lo que parecía autónomo se rinde, lo que parecía sólido fuera de él se revela frágil, lo que parecía oculto queda expuesto, y lo que siempre fue suyo vuelve finalmente a su centro bajo su trono. Entonces, es el gobierno del manifiesto. No denunciar simplemente una palabra, sino derribar una arquitectura de pensamiento. No corregir solamente una categoría cultural, sino confrontar un altar interior. No oponerse únicamente a una teoría moderna, sino proclamar nuevamente la soberanía absoluta del Rey sobre toda la creación, sobre toda historia, sobre toda estructura y sobre toda alma. Que caiga, por tanto, el mito secular, que se desplome la falsa división entre lo sagrado y lo profano, como si la creación pudiera ser repartida en parcelas de obediencia y parcelas de independencia. Que se exponga el falso gobierno del cosmos caído, que se revele que la verdadera separación no es entre mundos, sino entre los que siguen entregando su alma a la vanidad y los que buscan el rostro del Dios de Jacob, y que toda puerta, visible o invisible, antigua o moderna, personal o colectiva, sea llamada a levantarse ante la entrada del único Señor legítimo, porque el Rey de Gloria no viene a visitar lo suyo, viene a ocuparlo abiertamente. Y cuando Él se establece en el centro, todo nombre falso se deshace, toda ilusión pierde fuerza, todo orgullo retrocede. Toda usurpación tiembla y toda cosa encuentra su orden verdadero bajo la plenitud de su gobierno.